La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo en sintonía regional a través de Capital Radio Canarias. Y en este punto vamos a poner la atención en el puerto de la Cruz. Como casi todos ustedes saben, el pasado mes de agosto el Ayuntamiento portuense debatió una moción de censura en la que el Partido Popular asumió la alcaldía, dejando hasta ese momento Marcos González Sinese, alcalde, pues pasando a la oposición, una oposición que defiende, pues, oye, con ganas, que estoy aquí, pues se van a enterar. Para que nos cuente todo lo que está pasando en el puerto de la Cruz, por qué pasó eso y por qué no van a pasar otras cosas, lo tenemos al otro lado del teléfono. Marcos González Sinese, buenos días. Muy buenos días, Tere, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bien, bueno, pues justo después de, además, una sesión plenaria mucho más ordinaria de lo que fue esa moción de censura que nosotros denominamos antinatura, ¿no?, por las fuerzas políticas que la conforman, después del pleno ordinario del mes de agosto, y ayer un pleno del mes de septiembre donde se debatieron propuestas, porque como bien apuntaba, hemos dicho que íbamos a hacer una oposición muy constructiva y así empezamos, ¿no? Hemos llevado 2 propuestas a esta misma sesión plenaria y manteniendo pues unas posturas también, algunas propuestas que huelen ya un poco a privatización en el ámbito municipal, ¿no? Ya ha llegado de nuevo las derechas portuenses mezclada a esa izquierda que iba de izquierda y que ha demostrado que prefiere un gobierno de derechas también para la ciudad y bueno, marcando un rumbo distinto. El municipio que, como se apuntaba, pues vamos a seguir denunciando, fiscalizando y haciendo una oposición por el bien de la ciudad, pero también para demostrar que no había ninguna razón para presentar ninguna moción de censura a una ciudad que había dejado atrás el escuchar oír hablar del pasado en pretérito del puerto para hablar cada día más presente. Exacto. Marco, antes de meternos en ese tema, que es el motivo de la entrevista, sí me gustaría conocer un poquito su opinión sobre la actualidad, sobre todo migratoria. ¿Cómo está viendo usted este proceso? ¿Y cómo lo ve desde el Puerto de la Cruz, un municipio que ha sido solidario, de los pocos municipios solidarios de Canarias, acogiendo incluso en sus infraestructuras turísticas a estas personas, a estos menores que llegaban a la isla? Así es, yo creo que forma parte, ¿no?, del ADN del Puerto de la Cruz, ser una ciudad solidaria, siempre ha mostrado con cualquier situación que se pueda dar en Canarias, en Tenerife, que es una ciudad acogedora no solamente para quienes nos visitan, como los que vienen como turistas, sino también cuando hay episodios de calamidad, en este caso humana, como puede ser los flujos migratorios, ¿no? Una propuesta de una ciudad en la que en momentos tan complicados abrió su planta hotelera sin ningún complejo, incluso ni siquiera haciéndolo de forma exclusiva, porque tuvimos una experiencia extraordinaria en el Hotel San Telmo en un momento también de crisis muy potente, en el que perfectamente la planta 4ª y 5ª estaba acogiendo inmigrantes y la 1ª, la 2ª y la 3ª estaba comercializando con normalidad, porque así debe de ser esa atención humanitaria que está por encima de cualquier protocolo. A mí me parece pues una actitud absolutamente facha por parte del gobierno de Canarias, incomprensible en ese falso nacionalismo de Coalición Canaria de echar siempre la culpa a España, ¿no? Parece que esto ha sido un mero paréntesis de gobierno progresista en Canarias y que de nuevo, una vez más, especialmente Clavijo, que lo hace siempre, pues intentando ser responsable, así de alguna manera también solo se habla de este tema en Canarias, no se hablan de otros episodios ni de volver a estar de nuevo en la no apuesta por la sanidad a Canarias, otra vez sin resolver los problemas de los canarios, etcétera, sino que hablemos de inmigración porque es mucho más fácil pues echarle la culpa al Estado, actuar de esta forma tan improcedente como hemos visto, ¿no? Ahora mismo pues sabemos que hay inmigrantes que no están siendo atendidos y que están custodiados por la propia policía porque el gobierno de Canarias se niega a acogerlos. Yo creo que esto no es bueno para Canarias. No es bueno, evidentemente, en un valor humano de atención que está por encima de cualquier situación que se pueda dar compleja de relación interadministrativa entre la administración del Estado y la administración de la comunidad autónoma, pero es mucho menos bueno para Canarias que cualquier titular de esta comunidad autónoma sea que estamos custodiando a inmigrantes con las policías y que no estamos acogiendo a menores inmigrantes. A mí esto me parece una desfachatez, me parece algo impropio del sentir canario y sobre todo una muestra más de ese falso nacionalismo
de Coalición Canaria y del Partido Popular cada vez que llegan al gobierno de la comunidad autónoma, ¿no? Porque es verdad que, bueno, se despiertan en una situación compleja o de crisis, que no es el momento que está viviendo Canarias. Canarias tiene una situación de desempleo muy por debajo, por encima, como es la ciudad de Puerto La Cruz. A mí me echaron del gobierno, pero puedo decir que tengo menos desempleados desde que en el momento se empezaron a contabilizar los desempleados en la ciudad, y no hablamos ni del 2019 ni del 2018, sino que hablamos desde el 2006, y esa situación se extrapola a toda Canarias. Por lo tanto, no hay un momento para despertar ninguna de estas situaciones que se dan cuando se habla de inmigración. Propuesto también, motivado por otros dirigentes políticos que también hablan igual. Recuerden que hay episodios también relacionados con Coalición Canaria y con alcaldes o alcaldesas de municipios que prefieren, más que la atención humanitaria, pues titulares como aquello de yo no voy a enterrar a ningún inmigrante en mi municipio, o otros episodios tristemente que solo hablan mal de Canarias, ¿no? Así que, bueno, desde el Puerto de la Cruz solo podemos alentar a que el gobierno regional reflexione, deje de seguir echando balones fuera, hablando de la España que no me quiere, y ese discurso rancio que está más que demostrado que no es una realidad, y que dé un paso al frente, y sobre todo atención humanitaria, por favor, que son personas que su único delito, el único delito que cometen es nacer en un lugar de poca prosperidad, y que lo único que buscan es prosperidad para sus vidas, ¿no? Yo creo que esto es un debate y la clase política no puede deshumanizarse, ¿no? Y esa es la sensación que yo tengo desde el Puerto de la Cruz, que tenemos un gobierno regional deshumanizado por completo y unos dirigentes políticos que están haciendo uso partidista de esta situación para seguir generando o creando un plan de marketing con una estrategia burda de pensar que el Partido Socialista o que Sánchez y que el gobierno de España maltrata a Canarias, cuando es absolutamente incierto, ¿no? Estupendo. Usted decía, esta persona su único delito es nacer en un lugar, y yo digo que también son víctimas de otros delincuentes a los que parece que la gente mira para otro lado, ¿no? Les da por bueno. Marcos, centrándonos en el puerto, mi pregunta es, ¿está justificada esa moción de censura? Porque ayer leíamos en la prensa, el Puerto de la Cruz recupera el pulso turístico, cifras turísticas de enero a agosto, más de 713.000 personas visitan el Puerto de la Cruz, y bueno, unas cifras que superan a las del año 2018, hasta el momento no se habían superado. Sí, yo creo que, bueno, lo que leemos en un titular de prensa, que no es otra cosa, sino la realidad es lo que se siente, se palpa y se late sobre la ciudad, ¿no? Razón objetiva para una moción de censura a un gobierno que le faltaron 14 votos para una mayoría absoluta, un grupo municipal que refrendó la confianza de la ciudadanía después de un mandato tan complicado como fue el del 2019-2023, con una pandemia mundial, con un cero turístico que podía haber acabado con Puerto La Cruz, como ha acabado con otras ciudades turísticas, no solamente del archipiélago, sino del mundo. Sin embargo, nosotros fuimos valientes, asumimos esa responsabilidad de dirigir una ciudad en el momento más complicado, y la afrontamos dando seguridad a la turoperación, la afrontamos haciendo de Puerto La Cruz una ciudad atractiva para la inversión, con una programación cultural que multiplicaba las experiencias de cualquier turista, encontrando esos valores diferenciales, yendo a las ferias de turismo cuando eran pocos los atrevidos que incluso viajaban para promocionar sus ciudades. Dense en cuenta que desde ese Fitur del 2021, que no se celebró ni siquiera en enero, el Puerto de la Cruz fue de las pocas ciudades canarias presentes en la feria, con su presentación, con una muestra, con un trabajo sin parar, para precisamente poner al Puerto de la Cruz en el lugar que se merecía, y ese es en el lugar en el que está. Razón objetiva en una ciudad turística que su renta toda depende del sector turístico, del sector terciario, del sector servicio, es una falsedad absoluta. La moción de censura no está siendo justificada en el interés partidista, electoralista, evidentemente de tres fuerzas políticas perdedoras, porque ninguno de los tres tuvo ni más confianza ni más representación pública, más que la unión. En el caso de Coalición Canaria y del Partido Popular, pura ambición política de incluso alguien que ni siquiera se presentó a la alcaldía, como es el actual alcalde Leopoldo, ¿no? Que ni siquiera quiso posicionarse o enfrentarse a la opinión de la población. Fue de número 2, después como estrategia nombraron de director general al que fue como número 1, para acabar
pues trabajando esta moción de censura que ha tardado 1 año y 3 meses, pero podría haber tardado 2 meses por la situación que ahora conocemos, sabiendo que incluso la Asamblea Ciudadana Portuguesa había tenido conversaciones previas a incluso firmar el pacto con el PSOE, algo que desconocíamos hasta el momento, ¿no? Y luego la relación de ACP, pues un discurso donde la isla de Tenerife, especialmente todos aquellos dirigentes de Si Se Puede, están trabajando no para buscar gobiernos de progreso, sino para que el Partido Socialista no tenga representación en ninguna ciudad. Ocurrió al principio de mandato en San Juan de la Rambla, que se unía también Coalición Canaria, PP y Si Se Puede, y en el Porto han tardado más haciendo o generando un discurso ficticio de falta de dinero en las partidas económicas, cuando no son capaces ni siquiera de gestionar los fondos económicos que les hemos propuesto y que tienen incluso en las arcas municipales. Eso está ahí el estado de liquidación de presupuesto, que ACP no ha llegado en lo que iba de 9 meses ni al 12% de la ejecución de su presupuesto, así que son otros intereses los que han promovido a este tripartito antinatura, ideológicamente encontrado o no, ya no lo sabemos. Ayer escuchamos a un alcalde vincular la atención a las personas sin hogar con la delincuencia, y esto a una persona progresista se le ponen los pelos de punta, pero sin embargo a sus socios de gobierno, que incluso me acusaba de ser de una izquierda moderada, ahora resulta que ni se inmuta, ¿no? Algo totalmente inconcebible para el pensar de cualquier persona que, como digo, tenga claro las políticas sociales por encima de cualquier otra situación, ¿no? A la derecha evidentemente le da igual, y la asociación que hizo ayer es natural en una persona que es extremadamente de derecha, pero no en un partido ideológico. Así que ni las cifras turísticas, ni las inversiones públicas y privadas. Oye, el Porto tiene cifras récord de inversiones, creo que la noticia también lo hablaba, son más de 150 millones de euros lo que se está invirtiendo en la ciudad. Esto no se construye de la noche a la mañana, esto porque el Porto ha dado seguridad, la administración estaba dando respuesta, estaba la gente muy orgullosa de sentirse del puerto, de las inversiones, de por fin, después de tantos años, el gobierno progresista de ese pacto de las flores en el gobierno de Canarias, y también Pedro Martín al frente del Cabildo de Tenerife apostaron por invertir esos 25 millones de euros en la piscina. Estamos hablando de 20 millones de euros que también se dejó para la ampliación de la estación depuradora de Punta Brava, pero también en el mismo lugar, de la misma forma, también se ha hecho inversiones públicas. Nosotros hemos invertido en los últimos mandatos más de 5 millones de euros en el asfaltado de las vías públicas, en generar proyectos nuevos. El gobierno de Canarias se comprometió por fin, después de 30 años, con la ampliación del jardín botánico. Está el Hotel Tahor a punto de abrir, pero también otros grandes hoteles y cadenas que han comprado hoteles que llevaban cerrados 30 años en la ciudad. Así que, podríamos estar minutos y minutos de una entrevista para poner sobre la mesa lo que es una realidad, que el Porto está viviendo un momento histórico, y lo que han querido es pues sacarme de la foto, quitarme de un lado, quizás más por a lo mejor la posibilidad de que seguir gobernando podríamos afianzar ese gobierno, y bueno, con la cosa más incomprensible, que esto lo ha hecho las derechas, como digo, con un partido, especialmente con sus dirigentes, porque yo tengo mucho respeto, incluso he sentido mucha empatía por un votante de ACP que se tiene que sentir totalmente defraudado, porque, bueno, que tuvo votes a un partido como una asamblea que ha estado en campañas con Podemos, después con Sumar, después con otras fuerzas, siempre la asocia, aunque sea una agrupación local, a esas fuerzas de izquierda, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues esta vuelta y darle el gobierno de nuevo a las derechas portuguesas, porque Coalición Canaria lo mismo, no ha querido ni siquiera hablar, ya lo tenía firmado, no ha querido ni siquiera darle la oportunidad también a sus votantes, a su propia formación, de asociarse con quien había ganado las elecciones, y bueno, la unión de tres, como digo, de tres fuerzas perdedoras, finalmente pues nos han echado del ayuntamiento, y a mí en este caso de ostentar ese cargo del que me he sentido muy orgulloso en estos últimos 5 años y 3 meses, que es de ser alcalde de Puerto de la Cruz. No es cierto que esa es una herramienta democrática, la suma de los que menos tienen para gobernar. De hecho, el gobierno de Canarias está formado así, por la segunda y tercera fuerza. Marco, volviendo otra vez a esos motivos de la moción de censura, ¿fue el cierre de Playa Jardín ya la gota que colmó el vaso, lo que necesitaban para justificarla? Porque de ser así, hoy mismo también tenemos noticia de que los vertidos que están saliendo son de Punta Brava,
casas de autoconstrucción de hace décadas y décadas, que no ha sido de los 4 últimos años. Eso de todas formas a mí no me consta. Yo quiero denunciar públicamente, aprovechando que hoy teníamos esta entrevista Ajá. en tu radio, hacer una Sí. denuncia pública, ¿no? Yo ayer tuve el pleno, estuve media hora haciendo ruegos y preguntas al respecto. Me han confirmado que mañana van a invitarme a una reunión porque desde hace un mes y medio me han apartado y no me han dado absolutamente ninguna información con respecto a lo que sí iniciamos estando en el gobierno, y lo primero fue para recordarle a todo el mundo que el Cabildo Insular de Tenerife siempre ha mirado a los vecinos y vecinas de Punta Brava. Siempre ha habido una intencionalidad manifiesta de no responsabilizarse de la gran infraestructura y del problema que estaba generando el emisario de Punta Brava. Y siempre han querido mirar, en este caso, al ayuntamiento. Yo estoy tranquilo por mucha investigación que se haga de Fiscalía, porque en mi época como alcalde no he dado ninguna autorización, pero hay que ser muy atrevida políticamente, como ha sido la presidenta del Cabildo de Tenerife, para hacer unas manifestaciones con injurias como las de el alcalde ha permitido enganches irregulares. Primero porque no se han hecho, Claro. y puedo poner la mano en el fuego, no por mí solo, sino por cualquiera de los alcaldes, tanto por López Alfonso, que ahora es vicepresidente, como por Sandra Rodríguez, por la Padrón o Marcos Brito. O sea, a mí me consta, y por Salvador García, me cuesta pensar que un alcalde pudiese permitir situaciones irregulares, pero más me cuesta aún que el propio Consejo Insular de Agua, que es del Cabildo, permitiera que a un emisario se engancharan viviendas de Punta Brava. Es que ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un vertido, de que la responsabilidad de ese vertido de tierra-mar es única y absolutamente responsabilidad del Cabildo Insular de Tenerife. Y si hubiera alguna conexión del año que fuera, en el 2000, en el 2009, porque también llevo desde el 10 de septiembre esperando a que el ayuntamiento me dé autorización para acceder a esos expedientes, y ruego que volví a solicitar ayer, porque quiero no solamente defenderme públicamente con el conocimiento que tengo, sino con verdades y con realidades. Entiendo que en ese momento esas obras se informaron por la oficina técnica y no me importa tener que defender, dado que el actual alcalde con este tipo de manifestaciones se encoge de hombro y no es capaz de defender a los vecinos de Punta Brava, ni siquiera a sus antecesores como alcalde, sino dándole la razón a un cabildo que tiene claro que lo único que busca es no culpabilizarse de la situación que ha vivido Punta Brava y el cierre de la playa, cosa que demostramos nosotros con un agente autorizado, invirtiendo 14.000 euros de todos los portuenses, viendo que el Cabildo seguía tranquilo porque decía que cumplía con normativa europea y no quería relacionar la fisura del emisario con la contaminación, y nosotros le demostramos que sí. No, lo han tenido que admitir, que es la fisura. Bueno, ellos no, todavía, como ven en las declaraciones ayer de Rosa Dávila, la presidenta, todavía dicen que gracias a la obra que se hizo para colocar esto la fisura, lo que han demostrado es que son casas conectadas a un emisario. Oiga, que eso es un delito. Que es un delito además medioambiental. La responsabilidad de todo lo que se vuelca por el emisario es solo y exclusivamente del Cabildo Insular de Tenerife, y es un delito medioambiental. Por lo tanto, no se puede cerrar una válvula, generar ahora una fisura, una tirita, salir con medios de comunicación anunciando a bombo y platillo como si le tuviéramos que poner una alfombra roja cuando venga al puerto de la Cruz, por decir que va a poner 1 millón de euros para arreglar el alcantarillado de Punta Brava. Bienvenido sea ese dinero y el resto. Pero es que tiene un proyecto con 3 millones de euros de financiación que lleva 1 año y 3 meses esperando por una autorización de costa, que es de sus socios y de sus compañeros de Coalición Canaria en la comunidad autónoma. Si tiene interés de verdad en resolver el problema de Punta Brava, lo que te tenía que haber hecho desde el mismo cierre es haber declarado de emergencia el proyecto que está realizado, que está informado por la Oficina Técnica Municipal, que solo depende de la autorización de costas de la comunidad autónoma, sacar adelante ese proyecto que con la mar de agosto se podía perfectamente haber hecho ese tramo del emisario, por lo menos haber iniciado realmente la inversión que necesita para dar seguridad. Y descubriendo que a pesar de ese cierre hay otras posibles causas o caudales que llegan a ese emisario, averiguarlas hasta el fondo e informarlas. Claro. Investigar cuáles son las razones que han llevado a que, si la estación depuradora cierra, sigue vertiendo agua ese emisario. Ahora, que hablen del alcantarillado municipal. Evidentemente yo no he hecho, y estoy tranquilo, en mis 5 años de mandato no he hecho ninguna obra, porque eso es una obra industrial. Los vecinos saben que es así, no se ha abierto la calle de Punta Brava, y menos en el tramo de tierra, porque hay que llevar a estar 2 metros bajo el mar, hay que estar haciendo una obra industrial. Y si fue en su momento alguna conexión de ámbito municipal
y me consta que las fechas son 2000 o 2009, si es así, lo que tenía que haber hecho el Consejo Insular de Agua es no haberlo permitido. La permisividad no está en mi mandato. Y la preocupación del Cabildo no puede ser acusar a los vecinos de Punta Brava, que tampoco tendrán conocimiento de dónde va el enganche de sus propias casas. Así es. Porque lo que estaba claro es que en Punta Brava no hay ninguna construcción nueva, ni hay viviendas nuevas, que los vecinos de Punta Brava son siempre los mismos, porque ahora el Cabildo de Tenerife se insiste en seguir hablando de los vecinos y vecinas de Punta Brava, que no tienen ninguna razón, La verdad que ni sí, lógica, ni nada. Exacto. Esto es de nuevo un tiro, un disparo del Cabildo Insular para acusar a los vecinos por no responsabilizarse de los que son responsables, y es que el cierre de Playa Jardín, aunque haya sido un argumento que también ha utilizado la oposición, las dos, la que estaba en la oposición antes, y mi ex socio de gobierno, que no fue capaz ni de venir a la primera reunión que convoqué para dar cuenta de lo que Salud Pública estaba informando, y porque además hay una responsabilidad en su concejal, en Alberto Sebastián, que era concejal de Playa, que guardó en los cajones un informe del 2022, que no era de cierre de Playa, pero que ya alentaba de la pérdida de calidad de las aguas. Y siendo concejal de Playa, pasó y lo guardó en un cajón. Oiga, al tener conocimiento, ya siendo una competencia del Grupo Municipal Socialista, nosotros vamos que actuamos. Ayer preguntamos por otro episodio que tiene que ver con el cierre de la playa. Y es la P5, lo dejé aprobado. Una obra para la estación transformadora. Lleva una estación de bombeo 30 años funcionando sin eficiencia energética, sin autonomía energética. Oiga, no hay prisa, ha pasado un mes y medio, no ha empezado esa obra. ¿De qué estamos hablando? Un proyecto de bifurcación de las aguas residuales de la Vera y de las Adelfa. Estaba pidiendo a la compañera que lleva saneamiento en el área de bienestar comunitario 3 meses, 4 meses, desde el mes de marzo, a la oficina técnica, todavía sin cierre de Playa, de que había que encargar la redacción de ese proyecto. Y tuve que encargarlo yo y firmar el contrato yo en los 10 días que tuve con la responsabilidad de urbanismo, porque David Hernández, el concejal, no había hecho absolutamente nada. Entonces, oiga, ¿que puede haber responsabilidades en el ámbito municipal? Por supuesto que la estación y la responsabilidad municipal, lo que es la red municipal, es deficitaria. Ya la conocemos, una red de hace 30 años con todas sus dificultades. Que lo más importante, que es la ampliación de la central depuradora, que hemos vuelto a poner a disposición técnicos incluso municipales, con horas extras, para ayudar al Consejo Insular de Agua, colaboración interadministrativa, toda. Ahora, seguir escuchando a una presidenta del Cabildo apuntando a los vecinos y vecinas de Punta Brava, no solamente duele, sino que además es injusto. Y yo tengo que rebelarme, que defender a los vecinos, defender a una plataforma, pero sobre todo defender aquellas acusaciones o falsas acusaciones, que aunque sea una realidad, si realmente pueden demostrar que hay enganches irregulares en el emisario, la responsabilidad está en quien tenía que vigilar que el emisario, por el emisario, solo estuviéramos soltando agua tratada. Tratada, exacto, así es. Y si no está tratada, ¿de quién es la responsabilidad? Mía no. No, está claro, Mía, está claro. ni de los vecinos de Punta Brava. Y recordar que esas casas están ahí desde los años 80, autoconstrucción. Luego además, pero es que luego además habla de un censo. Ayer yo lo decía, yo tengo datos de un censo que se hizo en el 2018 y me echaron del gobierno sin el censo de las viviendas actualizado, porque no le dio tiempo en este mes a la empresa concesionaria, que es Aqualia, de resolver y de actualizar ese censo, porque la presidenta habla de un número de viviendas. Si el gobierno ayer me confirmaba en el pleno con un ruego y una pregunta que les hacía que no está el censo actualizado, ¿qué datos tiene? ¿Qué datos tiene para hablar con tanta ligereza de un barrio del Puerto de la Cruz? Oiga, un poco más de respeto. Pues Marcos, ya nos quedamos con esas preguntas y casi sin tiempo, pero me gustaría preguntarle que en breve será inaugurado ese centro de deportes acuáticos de Tenerife, quizá uno de los más importantes de Canarias. ¿Le van a invitar a la inauguración? Bueno, ya han visto que no me han invitado a la visita institucional. Por eso le pregunto, porque ha estado... Sí, lo más ilógico, además, creo, ¿no? Yo creo que no es bueno que no se reconozca el trabajo. El trabajo no es de Marco González. El trabajo es de un gobierno de 5 años. De un gobierno insular anterior, que yo siempre he respetado y he dicho sin ningún reparo. Es decir, en el mandato de Carlos Alonso como presidente del Cabildo se inició todo este procedimiento. Exacto. Cuando llegó Pedro Martín, nos acusaron a Pedro de que no se iba a hacer la obra. Pedro lo único que manifestó en su momento es que era una obra evidentemente de un calado importante, de mucha inversión, y que para estar seguro de la obra tal se tardó un mes en simplemente el proceso administrativo para luego licitar la obra, pero luego además no solamente tuvimos la oportunidad de trabajar coordinadamente estos 5 años, sino de resolver problemas. Oye,
yo no quiero ninguna pleitesía ni alfombras rojas, sigo siendo compañero de la corporación, pero también fui alcalde, y un alcalde que intentó resolver al lado de los concejales que tenían que ver en materia, incluso una ocupación irregular, que la herencia de Coalición Canaria y del PP con este proyecto fue encontrarme a personas sin hogar viviendo dentro de la piscina, y tuvimos que generar una especie de desahucio, entiéndase, negociación social para que esas personas dejaran la piscina y empezar la obra. Así es. La piscina, después se licitó, después hubo que también salvar pues la vida de las personas que vivían al lado, porque no se había previsto que la obra podía dañar una casa que estaba, y se le dio una vivienda a esta persona que tristemente ya falleció, pero se le dio una habitabilidad durante estos años de construcción. Después se encontró una estación transformadora, después se encontraron vertidos irregulares debajo de la piscina y se tuvieron que resolver. Oye, que es un trabajo que como mínimo merece un respeto a todo el equipo que uno representa, porque estando a lo mejor Marco González en esa visita institucional representa todo el equipo que durante todos estos años ha trabajado para que se sigan dando los pasos. Nosotros estamos muy contentos con lo que se ha construido, y simplemente, Tere, pues animar a que en esa inauguración no se nos invite, pero sobre todo animar a algo que todavía desconocemos, porque mira, son tan pro fotos, ¿no? Que primero está la foto antes que el trabajo, que a día de hoy no conocemos si realmente lo más importante de la piscina no es la construcción, que ya está terminada y ya la dejamos a la vuelta de la esquina, porque como comprenderás, en un mes no se fabrica una piscina. Exacto. ¿No? Marco, nos quedamos sin... Vale, tengo que cortar, llegan las noticias. Mil gracias y seguiremos hablando, que hay muchísimo que hablar. Marco González, gracias a ustedes. Un abrazo.